Cosmos israelí, Tierra Santa, encuentros, valores. Cosmos israelí, creación, tradición, patrimonio. Actualidad, comunidades, diálogo, puentes culturales. Cosmos israelí, Tierra Santa. Con Ángela María Arbeláez. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a Cosmos Israelí, Tierra Santa y más allá, el programa de Ángela María Arbeláez, con quien estamos, por supuesto, en línea. ¿Qué tal, Ángela? Jorge, muy bien, muchísimas gracias. Y pues como has visto, las noticias no dejan de correr en Israel y pues hoy tenemos varios temas de importancia, no solo a nivel nacional, sino mundial. Bueno, sí, creo que el primer tema tiene que ver con la visita inesperada o digamos que no es que no se sabía, pero sí con muy poquita antelación de la llegada del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a la zona Israel justamente para tratar de mediar o suavizar esta ola de violencia que sacude Israel, ¿verdad? Efectivamente, fue una visita pues corta que se coordinó, según entiendo, por informaciones suministradas por el equipo de Ban Ki-moon. Se organizó casi que a última hora. Radio Sefaradi Cosmos Israelí estuvo presente en los dos encuentros más importantes en territorio israelí, como fueron su visita, su encuentro con el presidente Reuven Rivlin y con el primer ministro Bibi Netanyahu. Recordemos un poco como lo que se habló, lo que se dijo en estos ambos encuentros, Jorge, si te parece. Pues vamos allí. Pues mira, Rivlin dio, como es lo acostumbrado y protocolario, la bienvenida al máximo líder de la ONU, le agradeció infinitamente su compromiso con la región y fue muy enfático al iniciar su discurso de bienvenida, muy corto por supuesto, porque el tiempo era muy poco entre todos los compromisos que debía atender Ban Ki-moon. Reuven Rivlin le dijo que el monte del templo es rehén de personas que quieren llevar a cabo una guerra religiosa. Dijo además que no podía permitir esto, que Israel no tiene ninguna guerra con el Islam y se refirió además a los acuerdos sobre el monte del templo. Dijo que Israel no tiene y no pretende y no quiere cambiar ni una letra del acuerdo del status quo de este lugar. Rivlin además le recordó a Ban Ki-moon que el acuerdo no se creó para dividir los diferentes credos religiosos, sino al contrario, para construir la comprensión. Israel continuará respetando los derechos de los fieles musulmanes y la santidad del lugar, enfatizó Reuven Rivlin. El presidente de Israel también recalcó el importante papel que juega la ONU en la región. Dijo que las Naciones Unidas y todas sus instituciones tienen la responsabilidad de trabajar en contra de cualquier escalada del conflicto y que la UNESCO, supuestamente que fue uno de los temas, de los titulares más importantes el día de ayer, debe rechazar cualquier intento de negar la conexión judía con el monte del templo o la explanada de las mezquitas. El presidente añadió además que toda su vida ha creído y trabajado por el bien de la convivencia entre árabes y judíos y cree firmemente que Jerusalén es un microcosmos donde se muestra la capacidad para vivir juntos a todo el mundo, judíos, musulmanes, cristianos, etcétera. Dijo además que lo que vamos a ser capaces de construir aquí puede mostrarse como un ejemplo para el mundo entero. Precisamente en momentos como estos, dijo Rivlin, no debemos descuidar nuestras relaciones internacionales y debemos continuar hablando en cada foro, dejar en claro la posición de Israel. Es bueno compartir con nuestros oyentes, Jorge, que Ban Ki-moon llegó con una hora de retraso a la hora en que se había citado a la prensa internacional del Palacio Presidencial y antes de inclusive darle la mano al presidente Rivlin, lo primero que hizo fue levantar su pulcra y bella camisa blanca y sus mancornas y ver qué hora era, porque se retrasó una hora exactamente. Horas más tarde, Jorge, continuando con este maratónico día para Ban Ki-moon, el día de ayer en Jerusalén, en Israel,
se encontró con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Las declaraciones de los dos líderes llegaron después de 3 horas eternas de espera en la sala de prensa. Netanyahu dio la bienvenida al líder de la ONU, Ban Ki-moon, y le dijo pues que su visita indiscutiblemente llega en un momento muy preocupante para todos. En las últimas semanas, abro comillas, los israelíes han sido deliberadamente atropellados, baleados, apuñalados y acuchillados de muerte, y en gran parte esto se debe a que el presidente Abbas se ha unido a ISIS y Hamas al afirmar que Israel amenaza la mezquita de Al-Aqsa. Esto siguió diciendo Benjamin Netanyahu a Ban Ki-moon, es una total mentira. Israel protege vigorosamente los lugares sagrados de todas las religiones, nosotros salvaguardamos el status quo, ellos con violencia tratan de evitar que judíos y cristianos visiten este lugar. Además, trabajan para convencer a la UNESCO, siguió diciendo Netanyahu en su intervención, de negar la conexión histórica del pueblo judío con el muro occidental o muro de los lamentos. Estas son las verdaderas amenazas a la situación actual. Netanyahu recordó a Ban Ki-moon las causas del terrorismo palestino. En ese momento levantó un poco su voz y, haciendo uso de sus excelentes cualidades para expresarse a la prensa y al público y a líderes de este tipo en momentos tan conflictivos, Netanyahu dijo: no son los asentamientos, no es el proceso de paz, es el puro deseo de destruir el Estado de Israel. El presidente Abbas, por desgracia, ha incitado a esto. Recordemos que hace unas semanas, si no me equivoco, el 16 de septiembre, Abbas declaró que daba la bienvenida a cada gota de sangre derramada en Jerusalén. El presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, no ha condenado ni uno solo de los 30 ataques terroristas contra israelíes en el último mes. Ante el terrorismo, Israel está actuando como cualquier democracia que defiende a sus ciudadanos. Ban Ki-moon Jorge también agradeció a Netanyahu el que le hubiera recibido a pesar de lo imprevisto de su visita, después de saludar en hebreo con la palabra Shalom, expresó sus condolencias a Netanyahu y al pueblo de Israel. Abro comillas, por los asesinatos de sus ciudadanos, ataques a los ciudadanos israelíes. Mañana planeo, dijo Ban Ki-moon, encontrarme con los familiares de las víctimas de la violencia. Fue muy enfático en esto, en condenar estos hechos violentos, que esa declaración yo creo que fue como la mayor sorpresa de estos encuentros que generalmente no traen nada nuevo, y más tratándose de un organismo como la ONU, que ha mostrado siempre una cara muy dura y casi que poco objetiva hacia el caso y la violencia en Israel por parte de Palestina y del terrorismo organizado. Ban Ki-moon además comentó de que pues es obviamente que él comprende que cada país, cada nación y especialmente Israel debe asegurarse de que sus ciudadanos puedan gozar de seguridad. Ban Ki-moon igualmente condenó el incendio de la tumba de Yosef a manos de palestinos que protestaban. Además, compartió con Bibi Netanyahu de que iba a encontrarse el día de hoy, mañana, con Su Majestad el Rey de Jordania, y le pidió implícitamente a Netanyahu de crear unas condiciones favorables para las negociaciones. Muy bien, si te parece, Ángela, podemos oír estas declaraciones de Ban Ki-moon ante la prensa. Sí, efectivamente, y Bibi Netanyahu. Secretary General Ban, welcome to Jerusalem. Your visit comes at a troubling time. In recent weeks, Israelis have been deliberately run over, shot, stabbed, even hacked to death. And in large part, this is because President Abbas has joined ISIS and Hamas in claiming that Israel threatens the Al-Aqsa Mosque. This, Mr. Secretary, is a total lie. Israel vigorously protects the holy sites of all faiths. We keep the status quo.
The Palestinians, by contrast, are the ones who violate the status quo. Palestinians have brought explosives into Al-Aqsa Mosque. That's a violation of the status quo. They try violently to prevent Jews and Christians from visiting the Temple Mount. That's another violation of the status quo. And, Mr. Secretary, they work to convince UNESCO to deny the Jewish people's historic connection to the Western Wall. These are the real threats to the status quo. I believe it's time to tell the truth about the causes of Palestinian terrorism. It's not the settlements. It's not the peace process. It's the desire to destroy the state of Israel, pure and simple. President Abbas, unfortunately, has been fanning the flames. He said on September 16th, just a few days ago, that he welcomes, quote, every drop of blood spilled in Jerusalem. That's a quote. President Abbas has not condemned a single one of the 30 terrorist attacks on Israelis over the last month. And he continues to glorify terrorists as heroes. In the face of this terrorism, Israel is acting as any democracy would to defend its citizens. We are not, I repeat, we are not using excessive force. Now, if the international community truly wants to help end the bloodshed and the violence, I believe it must affirm Israel's proven commitment to the status quo on the Temple Mount. It must support Israel's right to self-defense, and it must hold President Abbas accountable for his dangerous words. Mr. Secretary, these are pressing subjects. I look forward to discussing them with you, how we can restore calm and reconciliation and security. That is important, and that is the order of the day. I welcome you here in Jerusalem. I look forward to our discussions. Thank you. Mr. Prime Minister, thank you very much for your warm welcome. Ladies and gentlemen, shalom. I thank Prime Minister Netanyahu for welcoming me and receiving me at such a short notice. And these are difficult times for Israelis and Palestinians. I'm here in the hope that we can work together to end the violence, ease the tensions, and begin to restore a long-term political horizon of peace. I want to offer, first of all, my sympathy for the loss and injury of innocent victims. Allow me to express my deepest condolences to you and the people of Israel for the killing of your citizens. I deplore the random attacks against the civilians. Such terror attacks make every place unsafe and every person, regardless of gender or age, a potential victim. Tomorrow, I plan to meet with some of the victims, of the families of the victims of the recent violence. I understand the fear and anger felt by many Israelis in the current environment, as well as the duty that weighs on you, Mr. Prime Minister, to ensure that your citizens can enjoy safety and security. Clearly, those attacks by individuals are not taking place in a vacuum. Over the past weeks, I have been deeply troubled by statements from Palestinian militant groups, including Hamas and Islamic Jihad, praising such heinous attacks. In a recent call with President Abbas, I voiced my deep concern over instances of inflammatory rhetoric and urged all to refrain from it. I have also condemned the arson attack by Palestinian protesters against Joseph's tomb last week, and I welcome President Abbas's condemnation of that incident. I urge the Israeli government to do its utmost to help calm the situation. I welcome the recent statement by you, Mr. Prime Minister, and also members of your government and prominent rabbis expressing Israel's commitment to the preservation of the historic status quo at the Temple Mount and Haram al-Sharif.
I look forward to discussing with you how to uphold the status quo in accordance with the agreements between Israel and Jordan, and with respect to Jordan's special role as custodian. I urge you, Mr. Prime Minister, to engage with the King of Jordan directly. I'm going to see His Majesty King of Jordan on Thursday in Amman. Mr. Prime Minister, the security challenges your government is currently facing raise many complicated dilemmas and may require tightening of security measures. However, security measures can be counterproductive if they are applied without special efforts to diffuse situations before people lose their lives. If the use of force is not properly calibrated, it may breed the very frustrations and anxieties from which violence tends to erupt. I urge Israel, as a democratic state, to guard against such incidents and to conduct thorough investigations when necessary. Israelis and Palestinians stand on the brink of another catastrophic period of violence. We need to keep the situation from escalating into a religious conflict with potential regional implications. We must create the conditions for meaningful negotiations that will end the occupation and realize the aspirations of both peoples. The only way to end this conflict is through negotiations that produce visible, meaningful results. Unilateral actions from either side will only perpetuate the downward spiral. The leaders on both sides and their peoples face extremely difficult decisions on the road to peace. No one can take those decisions for them, but neither can the world wait and watch another deadly tragedy unfold. The generation born after the Oslo Peace Accord expects and wants peace. We cannot fail them. I and my special coordinator on the ground, Mr. Nikolai Mladenov, are fully committed to working closely with your government and all the relevant actors regionally and internationally in order to create conditions for meaningful negotiations. There can be no de-escalation of violence without a re-emergence of hope. Toda Rabba, thank you. Thank you very much. Thank you. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Este es el tema central, evidentemente, pero ya aprovechando esta conexión y que nos estás informando desde Jerusalén, pues también nos puedes comentar algo de la visita del presidente de Georgia, ¿no? Que esta vez sí, a diferencia de la otra, es una visita anunciada y durante 3 días. Y además coincidió eso, por eso repito la palabra maratónica, fue un día incansable para toda la prensa mundial en Jerusalén. Tuvimos en un día visita de 2 jefes de Estado, la visita de Ban Ki-moon, además de otros hechos. El presidente de Georgia, como tú lo dijiste, realizó una visita de 3 días a Israel. Y en su primera visita al Estado de Israel como presidente de Georgia, además de las visitas protocolarias que todo jefe de Estado hace en estos casos, Georgi Margevalashvili y su esposa Maka Chichua visitaron también muchos de los santos lugares, tanto para los judíos y cristianos. Su agenda incluyó, además de su encuentro con el presidente y primer ministro de Israel, un recorrido por el Templo del Santo Sepulcro, la tumba de María en Getsemaní y el monasterio de la Santa Cruz del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén y que está ubicado en Jerusalén Occidental. Realmente, Jorge, fue un momento histórico y que de una vez por todas borra las tensiones que durante tantos años existieron entre el gobierno de Israel, el gobierno de Georgia y el Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén a raíz de la historia del monasterio. Recordemos que el monasterio tiene una historia compartida tanto para los iberios o georgianos como para los helenos, porque en algún momento después de su construcción hacia finales del siglo VI, de su primera construcción,
pasó a manos de los monjes iberios, luego más o menos hacia eso del siglo XVI-XVII, fue adquirido por el Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, y recordemos que hace aproximadamente 8 años el gobierno en ese entonces de la República de Georgia solicitó oficialmente al gobierno de Israel intervenir para que este monumento de la cristiandad y del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén fuera devuelto a Georgia. Obviamente esto pues no se llevó a cabo porque fue adquirido legalmente en aquella época como tantos otros monumentos en Tierra Santa. Bueno, y volviendo a nuestro tema y a la visita del presidente de Georgia, fue una visita histórica, realmente el que él ingresara al monasterio de la Santa Cruz y pues que visitara, que peregrinara ante la pintura que se encuentra en uno de los pilares del templo central del monasterio del gran escritor georgiano Shota Rustaveli, quien es el autor del poema épico El caballero en la piel de tigre. Rustaveli está representado en uno de los pilares del monasterio de la Santa Cruz, pintado durante su permanencia en él. Bien, y otra noticia más que tiene que ver con cosas que están pasando, que han pasado hoy mismo en Jerusalén, es la celebración de la 37ª convocatoria del Congreso Sionista de Jerusalén, y allí estuviste hablando con uno de los delegados, el de Argentina, ¿no? Sí, Jorge, fue también en el día de ayer que tuvimos oportunidad de asistir a la apertura del Congreso Sionista Mundial y encontrarnos afortunadamente con Alejandro Daniel Wasserstein, el delegado participante de Argentina al 37º Congreso Sionista Mundial. Alejandro nos va a hablar un poco sobre su presencia, la presencia de Argentina en este importante encuentro. Y pues de esta manera, Jorge, despedimos hoy a los oyentes de Radio Sefarat, Cosmos Israelí, Tierra Santa, deseándoles una semana llena de paz y armonía. Deseamos lo mismo porque estamos oyendo las sirenas de fondo. Esperemos que no sea ningún caso de estos de terrorismo que últimamente abundan tanto en las noticias. Muchas gracias, Ángela, y quedamos escuchando a Alejandro Daniel Wasserstein. A ti muchísimas gracias, Jorge. Nos encontramos con don Alejandro Daniel Wasserstein, delegado de Argentina, quien está asistiendo al 37º Congreso Sionista Mundial que se inauguró el día de hoy con una intervención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Muchísimas gracias, Alejandro. Cuéntenos qué está pasando hoy en Jerusalén con el Congreso Sionista Mundial. Bueno, este es, como bien tú dijiste, el Congreso Sionista Mundial, donde aquí se encuentran delegados y observadores de todo el mundo, representando a las comunidades de todo el mundo, y donde se pasa revista de todas las actividades de los últimos años, de todo lo que es la actividad de la dirigencia y de la comandancia del movimiento sionista mundial, tanto aquí en Israel como en cada una de las comunidades. ¿Cuál es el tema más importante o cuál cree usted o cuáles son las prioridades que se están tratando y se tratarán en el curso de este encuentro? A mi entender personal, lo más importante hoy en día es saber explicar al mundo y cada uno cuando vuelva a su comunidad, a su país, qué está pasando aquí hoy en día y cuál es nuestra situación y cuál es nuestra posición ante cada uno de los temas que nos competen. Por ejemplo, si vamos al tema actual del día a día de hoy, es explicar por qué aquí no se corre ningún peligro, si bien la situación es delicada, pero la vida continúa, que es un país normal, un país pujante, un país con fuerza, como tú bien dices, y un país de avanzada, y que no hay ningún problema, no solamente para venir a visitar aquí, sino para venir a invertir aquí y para tener unas relaciones comerciales y turísticas normales con un país como es el país de Israel. En cuanto a la situación de seguridad que usted acaba de comentar,
¿Piensa que va a haber una sesión especial donde se va a hablar de eso, donde se va a hablar de la incitación al odio que se sigue presentando por todos los medios, en todas partes, en la misma Europa, en contra de Israel y del pueblo judío? Desconozco si va a haber una sesión especial. Lo que sí le puedo decir es, si han escuchado o pueden desgrabar la conferencia y el discurso que dio el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde principalmente él habló para resumir un poco, de las 10 mentiras que en realidad son mitos y realidades que uno tiene que a veces explicar lo que no hace falta explicar, que es cómo se va dando, quién es la víctima y quién es el victimario, que no es una competencia de ver quién sufre más, ni en ninguna situación, ni aquí en el Medio Oriente, ni en esta situación puntual de hoy en día. Aquí se trata de tratar de convivir, de tratar de vivir y dejar vivir, de no reclamar lo que no es de uno y de no difamar. Simplemente eso, y no utilizar a diferentes facciones del pueblo, sea de un lado o sea del otro, para incitar a la violencia. El 99,9%, y estoy seguro porque conozco personalmente mucha gente y camino a las calles, quiere vivir en paz, quiere vivir tranquila. Tanto dentro de los árabes como la población en toda, judía. yo cuando me refiero a la población me refiero a toda la población, y no tenemos que ni de un lado ni del otro dejarnos llevar, y tenemos que explicar, ir con la verdad. La verdad es más simple de lo que parece. ¿Cuál es esa verdad, Alejandro? La verdad es que el pueblo judío tiene, justamente como estamos en el Congreso Sionista Mundial, que se realiza hace ya muchos años. El primero fue en el año 1897 y estamos en el año 2015 y seguimos reuniéndonos. La verdad es que el pueblo judío tiene un solo Estado. Ese Estado se encuentra en el Medio Oriente. Es la única democracia que hay en el Medio Oriente, donde también árabes, judíos y de otras etnias y de otras religiones reciben los mismos derechos, y tenemos derecho al Estado judío. Y no hay que pedirlo por favor, sino que es algo que tiene que ser algo normal y natural. Muchísimas gracias, Alejandro. Si quiere usted decir algo más, compartir algo con la audiencia de Radio Sefarad y Cosmos Israel y Tierra Santa. Nada, que están siempre invitados aquí a visitarnos a Israel, que el mensaje siempre es de fraternidad y de paz. Muchísimas gracias. Adiós.